Tu trabajo aquí ha terminado. Bruno Montero ni siquiera parpadeó cuando lo dijo. Simplemente deslizó la carpeta sobre la mesa como si estuviéramos intercambiando papeleo, no destrozando la carrera de un hombre. No la toqué de inmediato. Mi mano permaneció quieta sobre la mesa, con la palma hacia abajo. Mantuvo esa mirada engreída en su rostro, como si creyera que acababa de ganar algo. Miré los papeles, vi el membrete e inmediatamente supe que algo andaba mal. La fuente incorrecta, el sello incorrecto, el código de estatuto incorrecto impreso en la parte inferior. Quienquiera que haya redactado esto ni siquiera lo buscó bien en Google. Mi nombre es Carlos Herrera. Tengo 48 años. Vivo en Puebla, Puebla. He sido el arquitecto principal de sistemas en el programa Centinela durante 15 años. Una infraestructura de comunicaciones encriptadas multiagencia, endurecida hasta más no poder. Y ahora me estaban despidiendo con una notificación de revocación falsa escrita por un hombre que probablemente no podría programar para salir de un bucle de Hola Mundo. Bruno acercó el paquete. Según el protocolo, necesito tu credencial, el token y las llaves de las instalaciones. Soluciones de transición, SA se encargará del resto. Fue entonces cuando supe que Tadeo Ríos estaba detrás de esto. Soluciones de transición, esa era la forma de Bruno de decir mi idiota compañero de golf que una vez me preguntó si una suma de verificación era lo mismo que una llave de repuesto. Ese tipo no podía configurar un cortafuegos sin YouTube. Mantuve mi voz serena. No había razón para mostrarle mi ira a este payaso. Delia, dije, volviéndome hacia la representante de recursos humanos sentada rígidamente en la esquina. Esta revocación es fraudulenta. No solo irregular, fraudulenta. Sus ojos parpadearon, pero lo anotó. Me levanté lentamente, saqué mi credencial del cordón y la dejé caer sobre la mesa. Luego vino el token RSA, luego las llaves de las instalaciones. El metal tintineó como un mazo. Bruno aún no se había movido. Podemos discutir la indemnización una vez que se firme el acuerdo de confidencialidad. Empujé la carpeta hacia él con un dedo. No voy a firmar. Puedes quedarte con tu orden de silencio. Intentó encogerse de hombros como si no importara, pero su labio se curvó un poco. Eso me lo dijo todo. Pasé junto a las filas de cubículos que había ayudado a asegurar durante más de una década, pasé la sala de guerra con sus persianas cerradas, pasé el zumbante armario de servidores que todavía ejecutaba mi código. Cuando llegué al vestíbulo principal, Eduardo, el guardia de seguridad, estaba bebiendo su café de la mañana, con una postura todavía firme de sus días en el ejército. Me incliné lo suficiente para que me oyera. Eduardo, vigila las cámaras los próximos días. No preguntes por qué. Me dio un lento asentimiento. Luego salí al frío, me deslicé en mi camioneta y saqué una pequeña memoria USB de mi guantera. Aluminio cepillado del tamaño de un lápiz labial. 60 horas de registros de Centinela, todos indexados, todos con marca de tiempo, y todos mostrando las huellas de Bruno y Tadeo tratando de secuestrar un sistema federal. No me dirigí a casa. Giré hacia el periférico y me dirigí hacia Tlalpan. Para cuando estacioné, ya era mucho después de la medianoche. El edificio parecía no haber cambiado desde 1989. Pintura beige desvaída, baldosas de linóleo agrietadas y un mostrador de recepción que podría haber servido como mostrador de registro de un dentista. Sin ventanas, sin logotipos, solo una única cámara sobre la puerta que se movió exactamente una vez antes de que sonara el timbre. Entré, asentí a la mujer detrás del mostrador y dije, Carlos Herrera, con autorización alto secreto /diagonal información sensible compartimentada activa. Código de autorización 3 Víctor Charlie 497. No dijo una palabra, solo tocó su auricular y me hizo pasar por una segunda puerta. Un tipo con un polo azul marino y vaqueros me encontró adentro. De unos 30 y tantos años, bien afeitado, ojos de halcón. Extendió la mano. Necesito verla. Le entregué mis credenciales. Las escaneó rápidamente, tocó algo en su tableta y dijo, estás en verde hasta abril de 2028. Sin suspensiones, sin alertas, sin notificaciones de revocación en el sistema. Eso confirmó lo que ya sabía. El pequeño truco de papel de Bruno no solo era sospechoso, era falso de principio a fin. Metí la mano en mi abrigo,
saqué la memoria USB del tamaño de un lápiz labial de su ranura en el forro y la deslicé sobre la mesa. Esto tiene 60 horas de registros de centinela. Empieza con la carpeta 3. La conectó a una terminal aislada de la red, la arrancó en frío y comenzó a desplazarse. Sus ojos se movían más rápido que su mano. Podía oír cómo las pulsaciones de teclas se volvían más agudas. Extracciones no autorizadas de archivos de personal, murmuró. 5. 6 intentos fallidos de autorización en tu estación. ¿Qué es esto? Carpeta 6. Conversaciones entre Bruno Montero y Tadeo Ríos, dije. Lo llamaron adquirir centinela. Texto completo. Verás donde Tadeo llama a mi acceso de superusuario, lastre heredado. No levantó la vista. ¿Quién es Tadeo? El compañero de golf de Bruno. Autoproclamado experto en criptografía. Una vez me preguntó si una suma de verificación era como una llave de repuesto. El encargado resopló. Dios mío. Sigue, dije. Hay un protocolo oculto que quiero que veas. Hace 4 años, construí un mecanismo de seguridad de hombre muerto vinculado a mi perfil biométrico. Si se desactiva sin la verificación de la contrainteligencia de defensa, Centinela lo lee como una toma hostil. Entra en un proceso de bloqueo por etapas. 4 niveles. Se quedó helado por medio segundo, luego sacó su teléfono. 3 llamadas, sin nombres, solo reportes breves y afirmativos. Cuando regresó, su voz era plana. El equipo de preservación de activos está programado para las 6:45. Te necesitaremos en espera total. Sin contacto con la compañía, sin advertencias. Deja que se ahorquen con su propia soga. Asentí. Era la decisión inteligente. Se levantó, desconectó la memoria USB y la guardó en una caja de acero. Nos pondremos en contacto cuando sea el momento. Estarás protegido bajo la Ley de Seguridad Nacional y la autoridad vigente de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Salí de esa oficina sin despedirme. El pasillo olía a café quemado y pegamento para alfombras. La puerta principal sonó de nuevo al abrirse con un chasquido metálico y agudo. Afuera, el aire de la mañana golpeaba frío y seco. El estacionamiento todavía estaba vacío, solo mi camioneta sentada bajo una farola rota. El sol aún no había roto el horizonte. Me apoyé en el capó y miré hacia la línea de árboles. El viento traía ese olor a tierra helada que solo aparece en diciembre. Y de pie allí, lo sentí. Esa certeza silenciosa y brutal. Llegué a casa justo antes del amanecer. No me molesté en desayunar. Simplemente tiré mi abrigo en la silla, me senté en mi escritorio y arranqué la interfaz de telemetría pasiva, algo que había construido 6 años atrás como una baliza de mantenimiento legítima. No mucha gente sabía que existía. No era ilegal, solo discreta, como una mirilla a través de una pared de ladrillos. La transmisión se conectó lentamente, almacenando en buffer desde una señal fantasma que había conectado a uno de los antiguos demonios de actualización de firmware. La primera imagen que apareció, Bruno, de pie en la sala de conferencias con paredes de cristal en el 3er piso, presidiendo como un hombre que creía que acababa de tomar el trono. Justo a su lado estaba Tadeo Ríos, sonriendo como un niño que acababa de descubrir dónde guardaban las galletas. Llevaba una sudadera con capucha que decía encripta todo, con una fila de pegatinas de zorros de dibujos animados a lo largo del pecho. Parecía que había salido de una presentación para una nueva empresa de 2011. Bruno tocó el control remoto del proyector y dijo algo que no pude oír. El lenguaje corporal era todo bravuconería, manos extendidas, barbilla en alto. Hizo un gesto hacia Tadeo como si estuviera presentando a la estrella principal en un casino. Luego apareció la tarjeta de título, Tadeo Ríos, director de criptografía. Me reí a carcajadas. Director de criptografía. El tipo que una vez me preguntó si SAA-3 era un tipo de coche eléctrico. Tadeo se adelantó, tocó la pantalla y comenzó a llamar a 15 años de arquitectura post-cuántica y reforzada con retículos lastre heredado. Lorena estaba sentada en la esquina, una ingeniera brillante, 5 años bajo mi mando, no del tipo que se queda callada si algo huele mal. Levantó una mano, dijo algo, se inclinó hacia adelante. La transmisión no tenía audio, pero podía leer los labios lo suficiente.
Dijo, el protocolo de enlace de Centinela requiere la biometría del arquitecto cada 8 horas. Luego entró en una terminal, abriendo una consola de superusuario. Intentó canalizar una suite de criptografía de código abierto directamente desde GitHub a un segmento de instalación segura de información compartimentada cerrado. El cortafuegos lo rechazó en menos de un segundo. Bloque rojo, credenciales denegadas, discrepancia de integridad. Frunció el ceño y murmuró, estúpidas barreras de seguridad. Javier apareció en pantalla, un líder de tecnología de la información sólido, de la vieja escuela, el tipo de persona que lee registros por diversión. Se inclinó y señaló la pantalla de Tadeo. Su boca se movió firmemente. Las claves vinculadas a la biometría no se pueden reasignar. Necesitarías la confirmación del arquitecto, y eso no se puede falsificar. Bruno lo espantó como a un mosquito. Entonces Tadeo, que Dios me ayude, escribió aref en el árbol de directorios etiquetado /var_kes /attest_chain. Me senté de un salto. Ni se te ocurra. Presionó Enter. Las líneas comenzaron a desaparecer. Estaba borrando toda la estructura de verificación de Centinela. La capa de atestación que validaba el linaje de datos en 14 agencias. Desaparecida. Como eliminar los cimientos de debajo de un rascacielos porque no te gustaba la pintura. Lorena se levantó, visiblemente aterrorizada ahora. Sus brazos se movían rápido, tratando de detenerlo. Tadeo negó con la cabeza, dijo algo breve y siguió escribiendo. Esto no era un entorno de desarrollo. Esto era producción. Sistemas en vivo, datos reales, tráfico real, operaciones reales. Estaban sosteniendo un arma cargada y tratándola como un juguete. Abrí de nuevo la baliza del sistema, miré el monitor de integridad de Centinela. Se podía ver cómo se tambaleaba. Subsistemas retrasados, solicitudes de clave fallidas, marcas de tiempo de acceso desincronizadas como grietas formándose en el hormigón. Comenzó con nombres de archivo perdiendo vocales. Luego se retorcieron en cadenas aleatorias completas, barras, signos de porcentaje, caracteres que no pertenecen a ningún idioma. La baliza se volvió loca. Las listas de acceso se cerraron de golpe una por una, como la puerta de una bóveda de acero cerrándose en secuencia. Vi cómo SN-AIN, APAC se volvían grises, luego MIDOM, MC, NEC y DC. Y luego las luces. Cada panel en la interfaz se iluminó en rojo. No era una advertencia. Esto era una escalada. Centinela había entrado en la etapa 2 de bloqueo. Eso significaba que el sistema estaba detectando una brecha interna y ya no confiaba en sus propios operadores. En la esquina de la transmisión, Lorena entró volando por la puerta. Se deslizó directamente a la consola de Tadeo, escaneó el historial de comandos y se quedó helada. Su mano golpeó el escritorio. Leí sus labios, claro como el agua. Destruiste la capa de atestación. Bruno se inclinó, ladrando sobre su hombro. Restaura desde la copia de seguridad. Lorena se volvió hacia él. No hay copia de seguridad. Esos valores se regeneran a partir de la biometría de Carlos. No se almacenan fuera del sistema. No puedes copiarlos. Tadeo ni siquiera dudó. Se estiró detrás del rack, agarró el interruptor principal de energía y tiró de él como si estuviera reiniciando un portátil congelado. Los ventiladores se detuvieron. Las pantallas parpadearon en negro. La habitación quedó en silencio absoluto. Entonces, el punto de eco fortaleza se iluminó en mi monitor secundario. Tonos de alarma, alertas en tiempo real y una avalancha de solicitudes del sistema rebotando con etiquetas de fallo de integridad. Los nodos de respaldo estaban gritando. Tadeo esperó 3 segundos, luego volvió a presionar el botón de encendido. La secuencia de reinicio avanzó lentamente, y luego golpeó el muro carmesí. Pantalla completa, sin parpadear, acceso de arquitecto requerido. Etapa 3. Purga iniciada. Cuenta regresiva, 10 horas, 24 minutos. Estaban completamente bloqueados. El rostro de Bruno apareció en la pantalla a continuación, gritándole a Javier algo como, arréglalo. Corta la energía de nuevo. Corta la corriente principal.
Javier se mantuvo firme. Estamos con el sistema de alimentación ininterrumpida. Arquitectura de fallo mortal. Si cortamos la corriente principal, se activa una purga total en 35 minutos. Bruno no respondió. Simplemente se quedó mirando como si no supiera qué demonios significaba fallo mortal. Mi teléfono se iluminó. Llamada de Bruno Montero. Rechazada. 10 segundos después, de nuevo. Rechazada. Luego vinieron los mensajes de texto. Tenemos una situación. Necesito tu acceso. No lo hagas personal. Todavía estás bajo el acuerdo de confidencialidad. Carlos, por favor. Volteé el teléfono y lo puse sobre el mostrador, boca abajo. Exactamente a las 6:47, oí el bajo zumbido de un motor diésel fuera de mi casa. 2 policías militares con equipo completo salieron del vehículo utilitario deportivo principal. Detrás de ellos, 3 Suburbans negros más, con las antenas erizadas. Una furgoneta con antena parabólica llegó al final, con la cúpula del satélite ya girando. Nadie ni siquiera llamó. Esperaron a que abriera la puerta. Estaba vestido y listo. El policía militar más alto me extendió una carpeta. Señor Herrera, hemos recibido instrucciones de escoltarlo. Las órdenes están activas. Entendido, dije, cerrando la puerta detrás de mí. El aire todavía estaba gris por la neblina de la mañana, lo suficientemente frío como para ver cada aliento. 23 minutos después, pasamos por la puerta de seguridad del edificio que ayudé a proteger durante 15 años. Eduardo estaba de turno en la recepción. No pidió identificación, no nos detuvo, ni siquiera buscó el portapapeles de registro. Simplemente se mantuvo erguido, con los hombros rectos, como hacen los hombres cuando su entrenamiento regresa sin pedirlo. Señaló hacia los ascensores. Sin palabras. Solo el mismo asentimiento que le di ayer. El 4º piso era una zona de guerra. Caos federal por todas partes. Salas de conferencias abiertas convertidas en celdas de interrogatorio. Guantes de plástico chasqueando al ponerse. Medidores láser extendidos sobre los teclados. Bolsas de evidencia ya etiquetadas. Vi a Lorena en una habitación, con la mandíbula apretada, hablando rápido. A Javier en otra, con los brazos cruzados, dando respuestas cortas. Y entonces la vi. La agente especial Nidia Campos. Pantalones negros, chaqueta gris, postura recta como el acero y un rostro que parecía no molestarse con conversaciones triviales. No necesitó presentarse, la habitación se movía a su alrededor. Entró en el pasillo principal y levantó la voz lo suficiente para cortar el ruido. ¿Quién es el criptógrafo autorizado en Centinela? Bruno, ahora gris, con el rostro flácido como si alguien lo hubiera desinflado, señaló débilmente a Tadeo. Tadeo parpadeó, se ajustó la sudadera y abrió la boca. Campos ni siquiera lo miró. Se volvió hacia su jefe técnico, un tipo de hombros cuadrados que ya estaba arrodillado junto al rack de hardware con un lector digital. Sacudió la cabeza lentamente. No, dijo Campos, tajante. El que tiene los códigos. El que está vinculado a la arquitectura. ¿Dónde está? El silencio cayó como un martillo. Juro que pude oír una fotocopiadora ciclando al final del pasillo. Tadeo comenzó a hablar, algo sobre traspasos y transición de responsabilidades. Su voz se quebró a la mitad. Campos se volvió hacia Bruno. Tú redactaste la revocación. Sacó un trozo de papel arrugado del bolsillo de su abrigo y se lo entregó como si pesara 20 kilos. Ella lo miró una vez. Estatuto incorrecto. Sello incorrecto. Sin número de caso. Fraudulento a simple vista. Luego sus ojos se clavaron en los de él. ¿Quién hizo esto? Los labios de Bruno se movieron, pero no salió ningún sonido. Fue entonces cuando los policías militares me flanquearon desde el pasillo. Di un paso adelante, con la credencial en la mano. Carlos Herrera, arquitecto principal de sistemas. Aún con autorización alto secreto // información sensible compartimentada activa. Código de autorización 3 Víctor Charlie 497. Campos no parpadeó.
Tocó su tableta una vez, revisó la pantalla y asintió. Confirmado. Luego miró el reloj de la pared. Tenemos 41 minutos antes de que la purga se bloquee permanentemente. Miré directamente a la pantalla roja que pulsaba desde la consola principal, luego me volví hacia Campos y dije, con la calma de una mañana de domingo, según el papeleo de la compañía, no estoy autorizado a tocar sistemas clasificados. Sus ojos se movieron en un instante. Lo captó. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, hacer que Bruno se tragara la mentira en un registro federal. Bruno se movió, con la piel pálida y manchada. Metió las manos en los bolsillos, luego las sacó vacías. Campos dio un paso más cerca, con la voz baja pero aguda. Bajo el Código Penal Federal, le informo que las declaraciones falsas a un oficial federal son delitos procesables. En este momento, nos encontramos en una instalación de seguridad nacional comprometida debido a una acción de personal fraudulenta. Usted redactó el papeleo de terminación. Bruno parpadeó como si no entendiera la pregunta. ¿Fue sancionado por la corporación? Campos asintió una vez. Eso no es lo que pregunté. Él tragó saliva. Tal vez yo. Podría haber redactado partes. Fue solo. Ella lo interrumpió. Sello incorrecto, sin cadenas de clave y lenguaje de revocación falsificado. Eso es obstrucción a una investigación federal y posible exposición a la ley de espionaje, dependiendo de las consecuencias. El color se le fue del rostro. Sus piernas se doblaron ligeramente. Los policías militares no lo tocaron, pero se acercaron lo suficiente para asegurarse de que supiera dónde estaban las paredes. Fue entonces cuando Raúl Hernández, el director ejecutivo bronceado, blando y usualmente escondido detrás de videollamadas, intervino como si esto fuera una sala de juntas. No nos adelantemos, dijo, tratando de sonar razonable. Podemos llegar a un acuerdo. Revalidar la autorización, generar una nueva clave, señor. Estoy seguro de que hay una solución aquí. Campos ni siquiera lo miró. Los contratos de su compañía están suspendidos en espera de una investigación federal. Usted no tiene autoridad legal en este sitio. No vuelva a hablar. Raúl se quedó helado, con la boca entreabierta, como si alguien lo hubiera desconectado a mitad de la frase. Bruno me miró, con la misma expresión que había visto en hombres desesperados después de una caída del sistema, suplicante, perdido, como si yo tuviera el último paracaídas. No le devolví la mirada. Me volví hacia Nidia Campos. Necesitaré una autoridad de reincorporación federal por escrito. Revocación anulada. Autorización confirmada. Acceso completo restablecido bajo mando federal. Tocó su tableta, deslizó el dedo una vez y la sostuvo en alto. Director adjunto Márquez, con marca de tiempo de hace 23 minutos. Sus credenciales están completamente restauradas. Está autorizado a actuar bajo las operaciones conjuntas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, y la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA. Le di un asentimiento. Eso era todo lo que necesitaba. La consola seguía latiendo en rojo. La cuenta regresiva avanzaba, 40 minutos y pico. Me senté en la silla, justo donde pertenecía. Metí la mano en el bolsillo interior de mi abrigo, saqué la memoria USB y la inserté en el puerto de mantenimiento oculto detrás del panel de acceso. La terminal pitó una vez. Puertos de mantenimiento de Centinela activos. Módulo de arquitecto detectado. Ahora el sistema sabía que había vuelto. Ahora era el momento de deshacer el daño. La pantalla parpadeó en negro, se limpió como si alguien hubiera arrancado el mundo de debajo. Luego apareció la línea, autenticación de arquitecto requerida. Deslicé mi mano en la base biométrica palma izquierda, venas hacia arriba. El escáner se calentó bajo mi piel. Carlos Herrera. Restauración de Centinela. Herrera, 4-9, Víctor, dije mientras la cámara retenel se fijaba y la cadena de voz se analizaba. Bienvenido de nuevo, arquitecto. La cuenta regresiva de la purga se congeló en 4 minutos y 23 segundos. Todas las luces rojas del rack se estabilizaron. El zumbido de los ventiladores bajó de tono, luego subió de nuevo mientras el sistema pasaba del pánico a la reconstrucción.
accedí directamente al núcleo del bloqueo, anulé la rutina de purga automática e inicié la rehidratación de la atestación desde copias de seguridad selladas, paquetes enterrados que diseñé para sobrevivir a un borrado completo y restaurar las cadenas de confianza criptográfica desde cero. Sin espejos de terceros, sin atajos, solo mis semillas biométricas codificadas y bloqueadas en el tiempo con 3 capas de SA, ECC y retículo QL. El progreso comenzó a avanzar lentamente. 9%. 17%. 38%. La habitación permaneció en silencio, como si todos supieran que una respiración equivocada podría romperlo. Incluso Bruno se había callado. Ahora estaba de pie en la esquina, con las manos flácidas a los costados, los ojos fijos en la pantalla como si fuera su veredicto. El latido rojo de los paneles se atenuó, un tono a la vez. Al 76%, oí estabilizarse el banco de ventiladores. Al 91%, el registro del subsistema comenzó a transmitirse de nuevo, ininterrumpido e intacto. Al 96%, una pausa de un latido. Luego, la línea parpadeó, atestación completa. Claves regeneradas. Estado del sistema verificado. Integridad restaurada. Reloj, 0 horas, 4 minutos, 1 segundo. Y luego, 100%. El rojo desapareció. Todas las pantallas de la habitación pulsaron en verde. Nodo por nodo, se reconectaron. Me recliné por primera vez en 10 horas y solté el aire lentamente. Campos exhaló bruscamente por la nariz. En voz baja, pero se notaba que lo había estado conteniendo desde que los policías militares me hicieron entrar. Su jefe técnico se adelantó, todavía mirando la consola. Hemos estado tratando de especificar un mecanismo de seguridad como ese durante 3 años, dijo. Nunca pudimos hacer bien el encadenamiento de integridad. Lo miré y me encogí de hombros. Me tomó 5 años construirlo. 3 para probarlo hasta romperlo. Porque la seguridad apresurada. Levanté las cejas. Es seguridad falsa. Él asintió brevemente. El mensaje llegó. Campos se acercó. Carlos Herrera, le ofrezco un puesto federal directo, nivel 15, con autorización a través de la cadena de mando. Sin intermediarios contratistas. Reporte directamente al comando. Puesto permanente. Antes de que pudiera hablar, Raúl Hernández intentó abrirse paso de nuevo en la habitación. Podemos ofrecer más. Paquete de acciones, aumento de autorización superior, lo que sea. Esto no tiene que ser un enfrentamiento. Campos ni siquiera lo miró. Su empresa está congelada. Legalmente, usted no existe en esta habitación. Se detuvo en seco y retrocedió como si alguien lo hubiera abofeteado sin tocarlo. Me levanté y me estiré una vez, lentamente, luego me enfrenté a Campos. Acepto la oferta, dije. Pero no volveré a escribir los cimientos de nadie más. Lo construimos bien desde el principio, o no lo construimos en absoluto. Ella asintió una vez. Entendido. Y así, sin más, estaba de vuelta. Pero esta vez, respondía a la gente correcta. En el momento en que el sistema se puso en verde, los federales se movieron como si hubieran estado esperando para atacar. Discos duros extraídos, bolsas selladas. El portátil manchado de la sudadera de Tadeo fue metido en una bolsa de evidencia con una etiqueta que decía principal. Su ratón todavía tenía migas en las grietas. Uno de los técnicos lo frotó en seco como si esperaran encontrar ADN. Otro agente imprimió y archivó cada comando que Bruno emitió durante su truco de borrón y cuenta nueva, un rastro completo de destrucción con su nombre estampado por todas partes. Los cargos se presentaron antes del almuerzo. Falsificación de un documento federal. Acceso no autorizado. Daño intencional a sistemas clasificados. Campos los leyó sin siquiera levantar la voz. Bruno no fue arrestado, no de inmediato. Se fue con un monitor de tobillo y una cifra de restitución tan alta que parecía falsa, pero no lo era. Ese número podría comprar una pequeña casa junto al lago en Valle de Bravo. A Tadeo le pusieron las esposas. No discutió, no lloró, simplemente se congeló en el segundo en que se cerraron alrededor de sus muñecas. Creo que finalmente lo entendió, no era un vaquero de la criptografía,
era el remate de un chiste en un informe federal. La junta directiva intentó minimizar el incidente. Eso duró 24 horas. Para el jueves, estaban declarándose en concurso mercantil. El precio de las acciones cayó lo suficiente como para abollar el pavimento. Las bonificaciones de los ejecutivos se congelaron. Los paracaídas dorados desaparecieron. Los empleados recibieron el pago de las últimas 2 semanas, más un correo electrónico de cortesía diciéndoles que solicitaran el desempleo. Lorena me llamó al día siguiente. Oye, no sé qué voy a hacer todavía. Solo quería preguntar si puedo ponerte como referencia. No me vas a poner, dije. Voy a llamar a 3 personas hoy. Para el viernes, tenía entrevistas programadas con un contratista de defensa, un laboratorio de tecnología federal y un grupo de investigación y desarrollo de operaciones reforzadas de Monterrey. Se lo merecía. Se mantuvo alerta mientras todos los demás jugaban a la política. Esa tarde, pasé por la antigua recepción al salir. Eduardo seguía allí, tan impecable como siempre, corte de pelo militar, uniforme pulcro y nítido. Se levantó, buscó debajo del mostrador y me entregó un marco. Passepartout negro, frente de cristal, una foto de todo el personal de seguridad con mi número de credencial impreso debajo. En la parte inferior, en tinta plateada, para el tipo que realmente nos mantuvo a salvo. Tuve que carraspear antes de poder darle las gracias. No dijo nada, solo me dio ese mismo viejo asentimiento. Esa noche, recibí un mensaje de texto de mi exesposa, técnicamente, enviado a través de nuestro hijo, Mateo. Este lío va a afectar tus perspectivas. Ignoré la primera parte y le respondí directamente. Estoy bien. ¿Cómo va el aprendizaje? Respondió rápido. Mi jefe te vio en las noticias. Dijo que eras de verdad. Sonreí ante eso. Él no repartía cumplidos. El domingo por la mañana, conduje hasta el cementerio. Silencio, solo el viento y los cuervos en los árboles. Me arrodillé y puse una pequeña moneda en la lápida. Plana, centrada. Cabo Roberto Herrera, Corea, unidad de radio fija. Me ascendieron, dije. Resulta que construir algo que no se puede falsificar llama la atención. No necesité decir más, él habría entendido el resto. Entré en la sala de mando a las 5:58 en punto. Un espacio cavernoso, 12 pantallas brillando, el zumbido silencioso de los servidores, el olor a café recién hecho y el aire frío de la chaqueta de alguien. 40 personas competentes ya en sus puestos. Las cabezas se giraron y recibí un asentimiento. No del tipo que le das a un jefe, del tipo que le das a alguien que se ha ganado su silla. Fui breve. El tiempo de actividad importa. También la disciplina. Y la confianza, hice una pausa, no es lo mismo que la competencia. Nadie discutió. Todos habían visto los estragos de la gente que no conocía la diferencia. Campos pasó 5 minutos después con 2 cafés. Uno negro, uno para mí, con crema, sin azúcar. Me lo entregó como si fuera rutina, luego dio la actualización de la mañana. Bruno aceptó un acuerdo, dijo. 42 meses, una restitución de 15,5 millones de pesos. Tadeo, 16 meses, 5 años de libertad supervisada. Levantó una ceja. La compañía es ahora una nota a pie de página. Apareció en la presentación de entrenamiento de ayer sobre la investigación de contratistas. Diapositiva 6. Asentí una vez. Me pareció correcto. A las 7, informé a los altos mandos. Lo expuse de forma sencilla. No subcontraten los cimientos. Si no saben quién construyó las cerraduras, no saben quién tiene las llaves. Repasamos el plano de centinela, autoridad emparejada biométricamente, activadores de escalada cuando los arquitectos desaparecen, reglas no negociables que bloquean a los aficionados, sin importar qué credencial lleven. La política de adquisiciones cambió 6 semanas después. No más fanfarronería en los currículums. Si quieres dirigir un sistema crítico, demuestras que puedes construir uno desde cero, bajo presión y con testigos. Y el protocolo de centinela asumir una brecha si el arquitecto desaparece se convirtió en el estándar de oro. 14 redes actualizadas para el tercer trimestre.
Sin oposición. El chico a mi lado, un graduado del TEC de Monterrey de ojos brillantes que come matemáticas como si fueran cereales, se inclinó y me preguntó si podía echar un vistazo a su modelo de optimización de retículos. Volvimos al trabajo. En el camino a casa, llamé a Mateo. Aprobé mi certificación de técnico automotriz, dijo. El jefe dice que podría estar listo para encargarme de diagnósticos completos. Estoy orgulloso de ti, le dije. Dudó. Tiene tu informe fijado en la pared del taller. Dijo que lo que lograste fue algo auténtico. Me reí. Dile que solo construyo cerraduras que no mienten.